¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo reportándome un servidor Carlos Monroy, el último de sus amigos tal vez, pero el primero en escucharlos a nombre de la Secretaría del Trabajo con la información más importante que se ha generado durante los últimos días. Una que es trascendental. Nuevamente vamos con la semana de 40 horas. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues ya informó que en noviembre, el próximo mes, va a ser presentada formalmente la propuesta de implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales. Es un tema que se ha polemizado mucho durante los últimos meses, yo diría que en los últimos 2 años. Se ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente, con sus representaciones sindicales, con el sector empresarial, y pues Sheinbaum explica que esta iniciativa busca reducir, como es el espíritu de la ley, que se fija también en su exposición de motivos, pues reducir las horas de trabajo sin afectar los ingresos de los empleados, de los trabajadores, ni la productividad de las empresas. El objetivo principal será alcanzar el equilibrio entre menos horas de trabajo empatado con mejores salarios, no distanciado, no separado un concepto del otro, evitando que un avance en detrimento de la otra. No se trata de eso, un equilibrio, menos horas de trabajo, mejores salarios. La idea es que se avance en este proyecto de las 40 horas, pero que siga avanzando el salario, que tiene que ser en términos de justicia laboral. Agregó que este proceso se ha conducido mediante consenso en todos los sectores involucrados. Adelantó además que será el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, quien será el que presente este proyecto durante alguna de las entrevistas o conferencias, mejor dicho, matutinas, el próximo mes de noviembre. Así que vamos a estar nosotros muy atentos en este asunto. En conclusión, es que la jornada laboral de 40 horas está cada vez más cerca, sumando 16 iniciativas para cambiar la ley federal del trabajo y reducir el tiempo de trabajo laboral, de horas ocupadas. Hay que decir que este planteamiento es histórico, porque viene desde principios del siglo pasado, 1906, 1908, la conformación del Partido Liberal, las demandas de los magonistas en términos de la reducción del trabajo, de las horas de trabajo que eran intensísimas, salarios dignos, la erradicación del trabajo infantil, muchos conceptos que ya los hemos ido tocando, pero vamos a regresar sobre ellos, porque en términos de la iniciativa de ley, de su exposición de motivo, estas motivaciones históricas, económicas, sociales, políticas y hasta filosóficas. ¿Cómo sería la nueva jornada laboral? La propuesta inicial se presentó por primera vez en abril de 2023, no estoy tan mal, yo dije hace 2 años, ¿no? Planteaba una reducción gradual de la jornada de 48 horas a 40 semanales, sin disminuir el salario y otorgando 2 días de descanso por cada 5 trabajados. Digo, el que trabaje en el servicio público, pues está acostumbrado precisamente a 5 días laborables y 2 de descanso, pero en la industria no es así. Entonces, por eso es este plan que contempla una reducción de 2 horas por año con el siguiente calendario, porque es para millones de trabajadores en el país. Por ejemplo, para el próximo año 2026, donde entraría en vigor, se reduciría de 48 horas semanales a 46. Para 2027, de 48 a 44 horas. 2028, de 48 a 42. 2029 de 48 a 41, y al finalizar la gestión de la presidenta Sheinbaum, allá a la altura del 2030, de 48 a 40 horas semanales. Es decir, que el planteamiento es que sea gradual,
para ir midiendo, no afectar a la productividad de las empresas, no afectar tampoco la productividad de los propios trabajadores en sus centros de trabajo, que se respeten sus derechos e ir empatando los aumentos salariales que también se vienen, no en un equilibrio que se tiene que ir cuidando. Por eso la llaman como una ley cuya característica es la gradualidad, cómo la iremos implementando. Entonces, el propósito, pues ya final, como les decía, es que tanto trabajadores como empresas se adapten precisamente a este cambio sin afectar la productividad ni provocar impactos abruptos en la economía nacional. En las jornadas laborales existentes en México, vigentes todavía de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, actualmente existen 3 tipos de jornadas laborales. La diurna, de 6 de la mañana a 8 de la noche, con una duración máxima de 8 horas. La nocturna, de 20 horas, de 8 de la noche a 6 de la mañana, con un máximo de 7 horas. Ahí se van combinando. Una mixta, que combina ambas siempre que el periodo nocturno no exceda de 3 horas y media y su duración máxima sería de 7 horas y media. Bueno, pues aquí también entra el concepto de retos, perspectivas, la reducción de la jornada, aunque genera expectativas positivas entre los trabajadores. Algunos aspectos están advirtiendo que su éxito va a depender de la capacidad de las propias empresas, ahí está el asunto, para adaptarse, y de la implementación gradual, volvemos al término de gradualismo, que el gobierno vaya proponiendo conforme se vayan estudiando las circunstancias. La iniciativa forma parte de un proceso de mejora laboral que el actual gobierno ha impulsado durante los últimos años, incluyendo aumento salarial al mínimo y mayores derechos a vacaciones. Bueno, pues así están las cosas. Seguridad e higiene en el trabajo. Aquí en el Estado de México, el gobierno de la maestra Delfina Gómez impulsa una política laboral basada en la capacitación, la profesionalización y el fortalecimiento para promover las competencias en materia de seguridad e higiene, y a través de la propia Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, que encabeza el profesor Norberto Morales Poblete, se promueven programas académicos que contribuyen a mejorar las condiciones laborales, elevar la productividad y fomentar una cultura de prevención y bienestar en todos los centros de trabajo. Por eso el profesor Morales Poblete encabezó una entrega importante de certificados, constancias y diplomas de la maestría de seguridad e higiene en el trabajo que impartió, o imparte, mejor dicho, la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral, con el propósito importantísimo de reconocer y formalizar los esfuerzos, compromisos y culminación de los estudios de los egresados, hombres, mujeres, en esta maestría, así como de las y los participantes del diplomado, que se llama de Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional del Centro de Formación Laboral. Y con estas acciones pues se reafirma pues el compromiso que tiene con la formación académica y profesional de quienes contribuyen a construir entornos laborales más seguros, más dignos, saludables para las y los trabajadores. Y la inclusión laboral no escapa a este entorno, porque con el propósito también de fortalecer este aspecto de la inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, a través de la suma de esfuerzos de programas, acciones de instituciones y organizaciones públicas, privadas, sociales, todos en un conjunto, el gobierno de la profesora Delfina Gómez pues realizó la tercera sesión ordinaria de la Red de Vinculación Laboral. Ahí durante esta sesión el licenciado Francisco Cabrera Anaya, él es el que está al frente de la Dirección de Empleo y Productividad de la propia Secretaría del Trabajo, estuvo en representación precisamente del profesor Morales Poblete y expresó
que este comité, que integra una red grande que pretende ampliar las oportunidades en materia de empleo de las personas que enfrentan mayores barreras para su inserción a un empleo formal. Luego viene una cuestión de una señora, una mujer, no dejó su nombre, su apellido, pero se llama Graciela. Dice que no creía en la cuestión del Servicio Nacional de Empleo. Yo le respondo, pues hay que acudir a las oficinas allá a donde ella esté domiciliada. Tenemos muchas oficinas regionales de empleo en el Estado de México. Ahí se le puede dar información viva, directa, para que conozca el programa, porque cuando se dice que la efectividad del Servicio Nacional de Empleo, pues le podemos decir que no existe un único porcentaje de eficiencia del Servicio Nacional de Empleo, porque abarca todo el país, incluyendo el Estado de México, ya que no es una métrica única, es decir, una medición única. La eficiencia se puede medir de formas diversas, como la tasa de colocación, es decir, quienes ingresan al puesto de trabajo, el número de personas que lo consiguen a través del propio Servicio Nacional de Empleo, o su relación con el total de personas que buscan empleo. Pero también la tasa de colocación es un indicador de éxito en la colocación, valga la redundancia, de empleo. Por ejemplo, en el 2023 el Servicio Nacional de Empleo se propuso colocar a 397,000 personas y logró un crecimiento con esto del 20%, comparable con un año anterior, que sería entonces el 2022, según un comunicado que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal había emitido en su momento. Otro concepto, está la tasa de empleo, hay que explicarla también. Este indicador general del mercado laboral lo mide el Instituto Nacional de Geografía y Estadística a través de una encuesta nacional de ocupación y empleo que le denominan ENOE, que refleja la proporción de la población que está ocupada. En julio de este año, 2025, esa tasa fue de 97.2% de la población económicamente activa, que le llaman PEA, población económicamente activa. Y en contrapartida está la tasa de desocupación, que es el porcentaje de la población económicamente activa que no está empleada, pero está buscando activamente trabajo. Entonces, en noviembre del año pasado, del 2024, esa tasa fue de 2.6% de la población económicamente activa de la población mexicana. Y pues ahí están algo que quería decirles, que este PEA, población económicamente activa, es que tengo aquí las cifras, pues es la base de todos estos cálculos que le comento. Y en julio de este 25, la población económicamente activa, a lo mejor lo estoy repitiendo, fue de 62.5 millones de personas. Por ejemplo, para el Estado de México, nosotros tenemos en nuestra entidad un rango de empleo de 8.200.000 personas, 200.000 habitantes, de manera que esto es para destacarse, ventilarse con nuestro público, con ustedes que me escuchan, para tratar de dar información más precisa, más transparente de cómo son estos comportamientos, que también son de carácter económico y son muy importantes para medir la actividad económica del país y quienes son los responsables de impulsarla, que no solamente son los empresarios, sino la clase trabajadora, obviamente, y por eso todos concursan: el sector productivo, empresarial, el sector de los trabajadores y el gobierno. Todos entran, incluso el sector social, en este tipo de mediciones que son diversas, pero todas muy, muy importantes. Espero haber satisfacido la curiosidad de algunos de ustedes y
desean saber más, pueden dejarme un comentario en la caja precisamente para este aspecto de recoger opiniones, y con todo gusto aquí pues estaremos en contacto como siempre. Un abrazo, cuídense mucho.